Entonces vamos a decir: Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre amado, Señor, por la palabra, Señor, por tu presencia, Dios. Te damos gracias porque tú eres Dios de la gloria, Señor, el que está en medio nuestro, porque tú eres, Dios, el que se manifiesta en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Dios, que esta palabra que vamos a recibir en esta mañana, Señor, sea palabra que sale de tu boca, Señor, que penetre, Dios de la gloria, Señor, hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, Padre. En el nombre de Jesús, oh Dios del cielo, Padre, que redarguya nuestras vidas, Señor, y que haga en nosotros, Dios de la gloria, la obra para la cual lo envías, oh Dios del cielo. En el nombre de Jesús, oh Dios de la gloria, Señor, hoy declaramos, Padre, que somos una iglesia fuerte en ti, mi Rey de la gloria, Señor, y que nosotros, Dios, cada día iremos, Dios de la gloria, de gloria en gloria, de poder en poder. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de compartir su palabra en esta mañana. Dios tiene una bendición muy grande para cada una de nuestras vidas, pero lo importante es que nosotros tengamos la disposición para recibir esa bendición, porque muchas veces Dios puede querer bendecirnos, pero si no está a la disposición de nuestra parte, pues eso solo va a ser un querer, ¿no? Nosotros podemos querer que Dios nos bendiga y Dios puede querer bendecirnos, pero si nosotros no colocamos la disposición, pues no va a pasar nada. Voy a compartir un tema de la integridad y en esta mañana pues el tema lo he titulado La integridad en el servicio, o más bien el tema que me dieron a compartirles es la integridad en el servicio. Cuando se habla de integridad podemos hablar de qué es algo íntegro, algo completo, sin tacha. Cuando se habla de una persona integral, es una persona que integralmente hace todas las cosas, ¿no? O que hace una cosa y no ha de hacer la otra, no que hace una cosa y se excusa para las otras. Bueno, hace un momento cuando estaba ahí, el Señor colocaba muchas cosas en mi corazón y a veces a uno cuando le dicen, mañana nos reunimos los servidores o algo así, y de pronto uno no está predispuesto a que la reunión es a las 9 de la mañana o a que es a las 2 de la tarde o que no sabe si hay o no reunión, hace 8 días no hubo, entonces uno dice, de pronto si tenía algo que hacer o si ya le había indicado a su mente que tenía muchas ocupaciones en ese día, como que, pero ¿por qué la ponen tan temprano o por qué la ponen tan tarde o para qué hacen reunión? Y precisamente de eso vamos a hablar en esta mañana, porque cuando una persona o cuando un servidor es íntegro, a uno no le interesa a qué hora le pongan la reunión. ¿Por qué? Porque es que uno tiene que saber y entender que mi vida está escondida con Cristo en Dios, como lo dice Colosenses. O si no, ¿qué clase de servidores somos? Quiero que alguien me lea Colosenses 3:23. Yo aquí tengo una versión diferente, nueva versión internacional, pero en esta mañana pues cada uno de nosotros se va a predicar a sí mismo. Colosenses 3:23. El 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Esta versión dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Amén. Esa versión dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para Dios y no para los hombres. Cuando hablamos de integridad, tenemos que entender que nosotros le servimos es a Dios, no a un hombre. Porque hay personas que se han confundido y que aún en medio de la sujeción se van detrás de hombres y ya dicen, no, es que yo tengo que servirle al Señor, pero entonces, bueno, y mi pastor y mi pastora, y es bueno honrar a las autoridades, pero muchas veces se nos olvida que realmente al que servimos es a Dios, y por eso nos cargamos con las reuniones, por eso nos cargamos con el servicio, con las madrugadas, con los cultos. Hay muchas personas que les proponen algo. Mire, es que este viernes quisiéramos hacer tal cosa afuera, secularmente o en el trabajo, y de una lo que piensan es, pero yo siempre voy los viernes a la iglesia, pues, ¿qué más da un viernes que falte? De una ya está pensando en
Bueno, sí, dando la opción a faltar. No estoy diciendo que no puedan haber ciertas actividades en las cuales uno diga, listo, voy a faltar porque realmente esto es importante. Claro, hay cosas que son importantes, pero ¿qué es lo más importante para nosotros en la vida? ¿Servirle a Dios? Aquí como estamos entre servidores, uno diría, ¿cuántos anhelan servirle a Dios? Y todos, amén. ¿Cuántos quieren dar su vida para Dios? Amén. ¿Cuántos quieren darse sin reservas? Amén. Y Dios lo que está esperando es que nosotros actuemos y no tanto que hablemos. Y ahora cuando se habla de integridad, se habla de que nosotros en nuestra mente también tengamos esa integridad. Porque si estamos en esta mañana y dijeron reunión a las 9, pero ayer cuando le dieron a uno, yo quería dormir hasta tarde, no, es que reunión y ya nos estamos cargando, entonces ahí ya no hay integridad. Ahí ya estamos haciendo las cosas porque nos toca y no porque verdaderamente lo anhelamos. Claro, porque como toca sujetarnos y nosotros somos muy obedientes y obedecemos la palabra y muchas veces no la sabemos y decimos, sujetaos a vuestros pastores y a vuestras autoridades, y entonces uno dice, me toca sujetarme. No, ya dijeron que a las 9 ya nada que hacer. Pero realmente, ¿cuánta disposición hay para decir, claro, no importa, puede ser a las 9, puede ser a las 10, puede ser a las 2, puede ser a las 3, ¿sabe por qué? Porque mi vida le pertenece a Cristo. Y punto. Y si yo soy íntegro, pues no cuestiono las cosas, digo, listo, sea la hora que sea, mi vida le pertenece a Cristo. ¿Cuántos tienen afán? ¿Nadie? Claro, como estamos entre servidores, creo que nadie va a tener afán. Pero muchas veces nosotros, aún en los mismos servicios, de pronto cuestionamos el tiempo que se puede demorar un servicio. De pronto un viernes estamos mirando el reloj, el domingo, y siendo servidores. Lo digo porque, claro, a mí alguna vez me pasó que uno empieza y el domingo empieza como el hambre y uno dice, uy, están como demorados. O un viernes empieza ya el cansancio de la semana y son las 9:30. Pero realmente, si nosotros leemos la palabra de Dios, los apóstoles dice que se extendían en sus servicios, en sus sermones. Y de pronto un viernes la persona que Dios coloca, se está extendiendo y empieza los servidores. Estamos hablando entre servidores. ¿Será que van a hacer vigilia? No, pero a mí no me dijeron nada. ¿No se supone que nuestra vida es de Cristo? ¿Es de Dios? Entonces, ¿por qué estamos tan arraigados, en este caso, al tiempo natural que se maneja? Solo voy en la introducción. Quiero que alguien me lea Josué 24:14. Josué está después de Deuteronomio. Deuteronomio es el 5.º libro de la Biblia. Nosotros como servidores deberíamos conocer un poco más la Biblia. ¿Amén? Josué 24:14. Ahora puedes temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Amén. ¿Servirle con qué dice ahí? Con integridad y en verdad. El problema de muchos es que le sirven a Dios como quieren y no como Dios lo ha decretado. Y el problema es que servirle a Dios como quiere, como uno quiera, trae consecuencias. Y trae consecuencias y a veces nosotros no canalizamos esas consecuencias. Simplemente decimos, no, sí, Dios me llamó a servirle y yo hago parte del grupo. Y uno viene y muy bonito y puede hasta tener toques del Señor, puede haber presencia de Dios en medio de un grupo de servidores o en medio de un culto, porque el Señor igual está ahí. Dijo el Señor, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Pero eso no significa que todos los que están en la reunión están bien. Y ahí es donde la iglesia en este tiempo está errando. Porque muchos, no estoy hablando de acá, pero si pasa también, muchos sirven al Señor como quieren. Y en las diferentes iglesias, sí, es que yo hago parte de ahora no le llaman grupo de alabanza, sino la banda. Entonces, la banda de mi iglesia. Y es que yo sirvo al Señor y uno les pregunta algo de la palabra, no saben ni siquiera nada de la palabra. Descargan los sermones de Google, si tienen un discipulado, una célula, un grupo familiar, como se llame. Realmente la Biblia habla de discipulados. Y entonces le sirven a Dios, pero le sirven de cualquier manera. No han leído la palabra. Y quiero compartir en esta mañana acerca de la integridad en el servicio. Si nosotros no somos íntegros en el servicio, es mejor que no sirvamos. Porque si hacemos el servicio sin integridad, va a venir consecuencia
negativas sobre nuestras vidas, pero si lo hacemos con integridad, la consecuencia será positiva y todo lo que anhelamos lo vamos a ver a nivel ministerial, a nivel laboral, a nivel económico, en todos los niveles. El problema de muchos es que sirven a Dios como quieren y quieren ver muchas cosas. Y a Dios no se le sirve como nosotros queremos, sino como Él lo ha escrito en su palabra. Quiero que vayamos a la palabra en 1 de Timoteo 3. Cuando lo encuentre, diga amén. 1 de Timoteo 3. Amén. ¿Alguien que me colabore leyéndolo? Desde el 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra de ser. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Amén. Esta versión dice, se dice, es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. Amén. Aquí la palabra dice, si alguno desea obispado, en la Reina Valera, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Aquí dice sin tacha, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción. Hay hijos de servidores que ni siquiera se sujetan. Ah, pero usted no tiene hijos. Sí, pero eso no cambia la palabra. El Señor en su palabra nos deja el camino, nos deja la guía. Y ahí en la Reina Valera dice, no, un neófito. Un neófito es una persona que no sabe mucho, y cree que se las sabe todas. Y el Señor está dando la guía para que nosotros le sirvamos de corazón al Señor. Empezamos diciendo, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa. Entonces aquí el Señor está diciendo, dice esa versión, no da mucho vino, y aquí dice, no que sea borracho. Entonces la guía como tal para que nosotros sirvamos a Dios está aquí. Ahora quiero que leer lo que sigue a continuación, que habla de los diáconos. Obispo es una figura de una persona que gobierna en una iglesia. Igual Dios nos dio cierto rango de autoridad y nosotros debemos ejercerlo como Dios quiere que lo ejerzamos, no como nosotros queramos. Quiero que vayamos ahí y vemos la parte de los diáconos. Diácono es figura de un servidor. Y dice, los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo. Amén. Dice, los que ejercen bien el diaconado adquieren un mayor honor y se ganan mayor confianza. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos lo indebido en el servicio, que es figura del diaconado, pues no vamos a tener la confianza, no vamos a tener autoridad para con los demonios. Si nosotros cuestionamos todo lo que dice nuestra autoridad, nuestro apóstol, nuestro pastor, los profetas que Dios coloca, no vamos a tener autoridad para predicarle a otros, porque todo lo estamos cuestionando. Si se da una palabra y automáticamente reaccionamos en nuestra mente y creemos que es que no nos entienden, que nosotros tenemos muchas cosas que hacer, que no hay tiempo, es mejor que nosotros desistamos del servicio, porque si nosotros servimos a Dios, como quizá yo lo hice en algún tiempo, que no entendía y decía, bueno, yo soy servidor y voy
y ya, ¿y por qué exigen tanto? ¿Y por qué tantas reuniones? ¿Y por qué tantas cosas? Si yo tengo mucho que hacer, mi familia requiere tiempo, el trabajo requiere tiempo, y así. Entonces nosotros no vamos a estar presentando un servicio íntegro al Señor. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa que usted le sirva a Él de esa manera. A Dios lo que le interesa es que nosotros con integridad, como dicen Josué, le sirvamos. O si no, mejor que no, y no nos metemos en problemas. Por eso, cuando se habla de integridad, hay que tocar la parte financiera, así no se quiera. Quiero que vayamos a la palabra en 2 de Samuel 6:5. Ahí en la parte que estábamos viendo en Timoteo, se requiere que también nosotros seamos veraces. Veraces en lo que hablamos, veraces en lo que decimos y veraces en lo que debemos hacer cada uno conforme a lo que Dios nos ha dado. Que tengamos veracidad, que tengamos honestidad y algo muy importante también, que tengamos puntualidad. Puntualidad en lo que tenemos que hacer, puntualidad aún en el horario, porque es que uno a la empresa le corre, porque es que si yo llego tarde, me pasan un memorando, 2 memorandos, 3 memorandos, a descargos y me echan. Pero como en la iglesia no nos pagan, entonces llego a la hora que quiero. Así se me hizo tarde. Bueno, había trancón. Bueno, claro. Hay días de días, hay momentos, claro, no es que, pero hay personas que se les vuelve costumbre, cada 8 días había trancón, cada 8 días había trancón, cada 8 días trancón, y uno dice, tan raro, siempre hay trancón, pues ¿por qué no levanta media hora antes y ya sabe que hay trancón? Y hay veces pues el trancón ya es solo una excusa que se nos vuelve un hábito. Y cuando algo se nos vuelve un hábito, pues difícilmente vamos a salir de eso, porque los hábitos es algo que en nuestra vida es más difícil de quitar que algo que verdaderamente alguna vez sucedió, ¿no? Cuando hay un hábito ya uno dice, uy, este hábito no se me quita, solo el Señor lo quita. Y entonces como servidores nosotros tenemos que ser puntuales, veraces y honestos en lo que hacemos, porque a veces la excusa se nos vuelve un hábito y ahí ya hay un problema, porque entonces si yo no llego tarde al trabajo porque sé que me van a llamar la atención, ¿por qué lo hago en la iglesia? Si la iglesia debería ser más excelente, porque si yo no llego tarde al trabajo es porque debo dar testimonio, pero ¿y si llego tarde a la iglesia? ¿Qué? Claro, no, como ahí todos saben que pues igual cualquier cosa puede pasar, bueno, pero realmente ¿en dónde está la integridad en esa parte? La veracidad, porque yo puedo decir, o bueno, Dios puede estar mirando y estar mirando la actitud de cada corazón, ¿no? Y es más, la está mirando. Y si nosotros nos acostumbramos a llegar tarde a la iglesia, entonces, ¿qué clase de servidores somos? Y Dios está esperando que nosotros demos testimonio aquí y afuera. Por eso dice que tenga buen testimonio también de los de afuera. Claro, está la cuestión de que en este tiempo la iglesia verdadera, pues, se le está levantando el enemigo y con tanta mediocridad que hay y con tanta tibieza que hay en las diferentes iglesias, pues claro, el enemigo puede atacar, pero nosotros tenemos que saber cuándo es el ataque del enemigo usando el entorno y cuándo es que definitivamente yo no me estoy comportando como debo. Amén. Ahora, quiero que vayamos a 2 de Samuel 6, 5 al 8, que alguien me colabore leyéndolo. 2 de Samuel 6, 5 al 8. Y vamos a ver consecuencias de consecuencias de hacer lo que no se debe. 2 de Samuel 6, 5 al 8. Amén. Dice, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos, al llegar a la parcela de Nacón,
los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte. Ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Amén. Realmente, ¿qué estaba sucediendo en este lugar? Bueno, los que han leído la palabra de Dios, que deberíamos ser todos, los filisteos habían capturado el arca y aquí el pueblo de Israel estaba recuperándolo y lo llevaban de vuelta, y iban cantando y danzando, y de repente los bueyes que llevan el arca tropiezan y el arca de Dios, digámoslo así, se iba a caer o se iba a voltear. Bueno, se iba a ir al suelo. Y Usa se le ocurrió pues no dejarla caer. Cualquiera diría, pero ¿por qué Dios se enfureció si él estaba haciendo algo bueno? Él iba a impedir que el arca de Dios cayera o le pasara algo. Y es lo que muchas veces nosotros podemos pensar como servidores. Yo creí que era bueno, por eso la Biblia habla de lo bueno y de lo recto. ¿Por qué? Porque es que en ese tiempo y aún en este tiempo, el arca de Dios no la podía tocar todo el mundo, no la podía llevar todo el mundo. Habían unos sacerdotes y unos levitas a los cuales Dios había decretado que sirvieran y que cargaran el arca. Es decir, no cualquier persona podía venir y decir, yo cojo el arca de Dios, porque irremisiblemente moría. Si no era su llamado, si no era parte de ese servicio, moría. Entonces, en la palabra de Dios, cuando Pablo habla de los ministerios, cuando Pablo habla de los servicios, se dice que unos son llamados para unas cosas y otros son llamados para otras cosas. El problema también que tiene el pueblo de Dios en este tiempo es que se mueve la envidia. Y entonces hay personas que quieren hacer lo que el otro hace. Y Dios no está esperando que yo quiera hacer lo que otro hace. Ya es diferente si una persona es llamada a ese mismo servicio en el cual está en el otro, o si Dios le desarrolla eso. Pero aquí Usa no hizo lo recto delante del Señor, porque no le competía el tocar el arca de Dios. Y hay muchos que no son llamados a ciertos servicios y quieren estar ahí, y de pronto no les compete. Ahí ya no hay integridad. ¿Por qué? Es que tan bonito que predique esa persona. Yo quisiera predicar y de pronto ni siquiera de pronto estudia la Biblia y quiere predicar. Y cuando la Biblia habla de los ancianos, dice que tienen mucha honra, honor, aún más aquellos que predican la palabra. Y entonces, es decir, que hay ancianos que no predican la palabra. Pero como estar allá, predicar, de pronto adorar, cantar, es tan bonito, entonces todos quieren puestos y todos están esperando ahí. ¿Cuándo será que me ponen a predicar? Y lo que es de Dios, Dios mismo lo entrega, Dios mismo lo da. La Biblia habla de un tiempo, todo tiene su tiempo debajo del cielo. ¿En dónde está esa palabra? Servidores. Eclesiastés, ¿qué capítulo? Eclesiastés 3. ¿Ve? Nosotros como servidores deberíamos conocer más la palabra de Dios, porque es que en la palabra es donde está la vida. Entonces, Usa hizo lo malo, y cuando nosotros servimos a Dios como no es debido, sin santidad, en desobediencia, cuestionando lo que dicen nuestras autoridades, nosotros corremos el riesgo de traer la muerte a nuestras vidas. Muerte espiritual, muerte financiera, muerte laboral y hasta la muerte física. ¿Por qué? Porque Dios, cuando estableció que nosotros le sirviéramos, lo hacía con honestidad, con integridad, para que sirviéramos rectamente, no cuestionando las cosas. No quiero decir que, digamos, alguien da una palabra y uno no la analice, no la estudie, que es diferente al cuestionamiento. Pero si cuestionamos, ¿y por qué ponen a ella a predicar? ¿Y por qué hablan así? ¿Y por qué dicen eso? Y todo lo cuestionamos. O si hacemos lo que queremos, sabemos lo que tenemos que hacer, o queremos hacer de más, pero nos pasamos por encima de las autoridades. Entonces, no, yo creí que lo podía hacer, yo lo vi bueno, bueno, pero de pronto no era recto. Ahora, hace un momento les decía que cuando se habla de integridad y cuando se habla de servidores, se supone que los servidores tenemos madurez para muchas cosas. Lo que pasa es que hay veces, pues en ciertas ocasiones pareciera que no, pero deberíamos. Entonces tocamos la parte financiera. Digamos, nuestro apóstol siempre ha dicho que si una persona no está diezmando y ofrendando, es mejor que no sirva. Y es verdad.
y ya se ha hablado que se debe diezmar, pero también se debe ofrendar para que la bendición venga. Y así de pronto aquí alguno no lo entienda, pues es problema de él. Por eso no se va a cambiar la palabra. Y por eso los que lo hacemos no vamos a dejar de hacerlo. Porque hemos entendido que la bendición está ahí y que Dios se agrada de esas cosas. Y yo quiero que vayamos a la palabra en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, yo lo leo, versículo del 1 al 12. Hechos es el 5º libro del Nuevo Testamento, por si de pronto alguien lo está buscando en el Antiguo. Hechos capítulo 5 habla una historia que muchos de pronto la conocen. Es más, muchas iglesias la conocen y la repiten y la dicen, pero aquí no es el hecho de conocerla o repetirla o decirla, es el hecho de cuánta de esa parte de la Biblia yo vivo. Porque cuando el Señor venga, no va a decir, ay, tan bonito que dijiste Hechos 5 y tan bonito que predicaste y tan bonito que te sabías la palabra. Va a decir, ¿qué tanto viviste de lo que yo te he escrito? Y aquí dice, Ananías y Zafira. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolviendo el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Amén. Vemos una historia donde el Señor terminó con 2 vidas. Yo he oído personas que dicen, si estuviéramos en tiempos de Ananías y Zafira, entonces sería terrible. Y una vez pregunta, bueno, ¿y entonces en qué tiempo estamos? Aquí esto es era una iglesia apostólica. ¿Y nosotros en dónde estamos? En una iglesia apostólica. Lo que pasa es que todos tenían en común todas las cosas y vendían las posesiones y las traían y las ponían a los pies de los apóstoles. Eso era lo que sucedía en ese momento. Pero no era que tuvieran que venderlo. Según esa palabra, ellos no tenían que vender la heredad. Por eso Pedro les dice, reteniéndola no estaba en tu poder. Pero entonces, ¿qué sucedió? Pongamos un ejemplo en este tiempo. Digamos, ellos tenían una heredad y entonces vendieron la heredad. Digamos, 50 millones de pesos. Y entonces vinieron y dijeron... Y Ananías le dice a Zafira y Zafira, Ananías, pero es que 50 millones es mucha plata. Y uno al otro dicen, sí, es mucha plata. ¿Qué vamos a llevar eso al Pedro y al Juan y al Jacobo? Con todo lo que le está llegando. Entonces se van y sustraen 20, colocan 30. Pero quien gobernaba esa iglesia era el Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo estaba sobre los apóstoles. Por eso cuando Pedro ve a Ananías, le dice... sustrajiste del precio de la heredad. Y en ese momento cayó muerto. El problema aquí era de integridad, porque él no fue íntegro con lo que tenía. Cuando un servidor no diezma y ofrenda, no es íntegro con lo que Dios le está dando. Y listo, no lo hace. No va a ser bendecido, seguirá esclavo del faraón, seguirá buscando las cosas y no las va a encontrar. Yo también tuve 20 años. Yo también vivía esclavo del faraón y corriendo y salía, de pronto quería que el servicio se acabara rápido y todo. Claro, yo también lo viví. Yo también viví trabajar domingo, festivos y horas nocturnas y que no me pagaran nada. Porque cuando uno busca lo de esta tierra, pues el enemigo se aprovecha y pues lo entretiene. Lo tenaz es que en este tiempo, cuando ya se ha hablado, ya se ha dicho,
Y digamos hace algún tiempo pues a muchos nos costó porque no entendíamos y ahorita se dice, ya sé cómo hacerlo y uno dice, oiga, ya hay gente que ha llegado y ya se sabe cómo es el camino, que uno esté cuestionando las cosas. Y Ananías y Zafira lo que les pasó fue eso, cuestionaron y dijeron, no, ¿qué vamos a dar todo eso? Entonces la integridad está en el corazón. Cuando usted ofrezca algo, délo, así le cueste, así le cueste. A mí me ha pasado, yo le dije a alguien, mis finanzas son del reino y yo soy socio del reino de los cielos. Y hay veces, hay dinero que yo dispongo para algo, pero que como que el reino lo dispone para otra cosa. Y le estoy hablando en serio. Como que yo digo, voy a hacer esto con este dinero y es para esto. Y uno, porque nuestras finanzas dependen del reino. Y punto. Lo que pasa es que nosotros hay veces no lo entendemos. Y en la integridad se mueven todas las cosas, nos movemos. Por eso se dice integridad, nos movemos integralmente en lo espiritual, en lo laboral, en lo económico, aún con nuestras familias. Yo hace ratico que quería ir a FUSA, ya se me quitó el anhelo porque yo quería ir y decía, ay, voy a ir a FUSA. Y el Señor me empezó a redarguir acerca del viaje, porque yo decía, voy a ir, se presentaba algo. Y ya últimamente digo, bueno, ya que Dios haga como Él quiera, porque es que nosotros a veces, viajar no es malo, pero nosotros tenemos que entender qué tanto estamos comprometidos con la obra, qué tanto estamos comprometidos con el servicio, qué tanta integridad hay en nuestras vidas para que no cualquier cosa nos quite de una reunión de sábado, nos quite de una reunión del viernes, nos quite de una reunión de domingo. ¿Por qué? Porque los servidores no nos manejamos igual que el resto del pueblo. Y eso es lo que el Señor me ha enseñado y me ha redarguido. Y de pronto a veces dicen, ay, hermano, yo quisiera tener lo que usted tiene, ganar lo que usted gana. Pero a veces la gente cree que eso fue así. Samuel se volvió asesor comercial del Banco de Bogotá y está ganando mucha plata. No, eso tiene un proceso, tiene un pasado, tiene cosas que uno aún le ha dicho al Señor, Señor, todo es tuyo. Y el problema que tiene el pueblo y la mayoría de iglesias es que dice, Señor, sin reservas y sin condiciones yo te sirvo, pero a la hora de que Dios pide el tiempo, a la hora de que Dios demanda cosas, realmente los que quedan son muy poquitos. Por eso dice la Biblia que al Señor le seguían multitudes. Cuando empezó a compartirles doctrina, dice, desde entonces muchos volvían atrás. Claro, porque es que la mayoría no eran íntegros y caminaban eran por los milagros y caminaban era porque multiplicó los panes y porque les daba de comer. Pero cuando empezó con la doctrina, es más, mira a sus discípulos y les dice, ¿vosotros también queréis iros? Y Pedro queda mirando, pero ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Con esto, ¿qué quiero decirles? Dios no está obligando a nadie a que le sirva. Si tiene llamado, pues igual, como Jonás, Dios se lo va a desarrollar. Usted puede salir para Tarsis y Dios va a usar lo que sea para llevarlo a Nínive. Ay, ¿de qué está hablando? Qué pena, deberían saberse la historia de Jonás. Pero realmente, si uno sirve a Dios no íntegramente como Él lo quiere, es mejor que hagamos un alto en el camino. Y de verdad yo hoy se lo digo y con toda autoridad, si usted no está diezmando y ofrendando, es mejor que se siente, para que no entre en problemas y para que no estanque la obra, porque eso Dios se lo va a demandar. Y yo cuando he entendido que mi tiempo es de Dios, definitivamente, se lo digo en serio, ya no necesito ni trabajar, porque mis compañeros pueden estar ganando lo mismo que yo gano, pero ¿sabe qué? Ellos trabajan más que yo, porque a mí me llega la gente, me llegan los clientes. El sábado pasado yo hice una cita a un cliente y alguien me decía, luego no es que usted no trabaja los sábados. Lo que esa persona le dice, sí, yo no trabajo los sábados. Lo que pasa es que el cliente me dice, visíteme el viernes a las 5:30 de la tarde. Y yo esa negociación no lo hago. ¿Puedo hacerla? Claro que puedo hacerla. Puedo llamar y decir, pastor, es que estoy trabajando, me salió una cita a las 5:30, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque yo entendí que el reino controla lo de aquí. ¿Que puedo hacer una cita? Claro, puedo hacer una cita un domingo. Voy media hora, pero yo no cambio una cosa por la otra, porque dentro de la integridad está en que yo sé Dios a qué me llamó y qué tengo que hacer. Y entonces no es, ay, no, yo tengo la excusa, es que es por trabajo, ay, es que es por esto. No, y realmente hay cosas que nosotros podemos manejar, pero como
no nos importa ya mucho. Eso el viernes al fin y al cabo. Pues no van muchos hermanos, somos como 25 servidores, aproximadamente 15 van, entonces, que estén los 15 de siempre. Y el compromiso. Entonces, es tremendo, porque no es netamente financiero el tema, no es netamente, inclusive ni siquiera de tiempo, es del corazón, de la mente, de la integridad con que se hacen las cosas. Porque claro, una persona puede estar el sábado, puede estar el domingo, puede estar el viernes, puede estar a toda hora, pero si no lo hace de corazón, si no lo hace con integridad, ¿para qué lo hace? Venga el domingo, sea oveja y ya. Aunque es como complicado que una persona después de que sea servidor pase a ser oveja, pero bueno, es mejor eso a meterse en problemas y después estar diciendo, no me sale nada, no tengo plata, me alargan las horas de trabajo. Claro, porque si usted cuestiona que le alarguen media hora de culto o media hora de servicio, pues el otro sí lo va a coger y tenga a ver qué hace, porque como ahí sí le pagan, ahí sí no puede salir corriendo. Ay, es que si me voy me echan. Entonces, lo mismo pasa en el diezmo y en la ofrenda. Dios no mira la cantidad, sino mira el corazón del que diezma y el que ofrenda. Y si lo hace por obligación, tocará, o si no, pues no lo haga. Vamos a ver que muchas veces nosotros no hacemos o dejamos de hacer cosas por ignorancia, por falta de entendimiento o por desconocimiento. Por ignorancia, por falta de entendimiento o por desconocimiento. Y el desconocimiento generalmente es de la palabra de Dios. Porque como nos da pereza muchas veces coger la Biblia, leer la Biblia, escudriñar la Biblia, el Señor le dijo a sus discípulos, escudriñad las Escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Pero el problema de este tiempo es que está Google, están los pastores, están los líderes y está el que sabe la palabra, y entonces yo me conformé a decir, venga, usted me dice dónde está tal palabra o usted me enseña esto o google.com y ahí está todo, y es tremendo. Cuando usted lee la palabra de Dios, cuando se pararon los religiosos a acusar a Esteban, Esteban sacó, ¿cuál concordancia y cuál Biblia? Esteban sacó lo que había en su corazón. Y Esteban empezó a decirle y empezó a explicar acerca de Cristo prácticamente desde Moisés, y se dio el recorrido por toda la palabra. Y en este tiempo uno medio sabe algo, ay, ¿cómo sabe usted? ¿Y usted por qué no? Y eso me impactó, y lo que les dio más rabia a los religiosos era que Esteban tenía mucho conocimiento de lo que estaba hablando. Y a lo último Esteban, como era tan espiritual, dice, veo el cielo abierto y al Señor sentado a la diestra del Padre, y les dio rabia y lo apedrearon. Pero es tremendo ver en parte de la palabra que Esteban conoce en qué es lo que está. Hay servidores que no conocen ni siquiera en qué es lo que está. ¿Usted es servidor? Y un servidor de esta iglesia debería tener la capacidad para hablarle, para predicarle a una pastores. Y se lo digo con conocimiento propio porque lamentablemente en este tiempo hay mucha ignorancia. Y entonces nosotros pecamos más por desconocimiento, porque no conocemos cuáles son los principios del reino, qué es lo que Dios quiere, cuál es el principio de la palabra para yo salir de esta situación. Y entonces por eso nos quedamos como el pueblo de Israel, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Hay gente que conozco que lleva 8 o 10 años, deberían ya estar enseñándole a muchos y están todavía en una situación, en un cautiverio. Y entonces cuando hablamos de integridad, hablamos de que nosotros tenemos y debemos, es nuestro deber, que si nuestra vida es de Dios, sirvamos a Dios íntegramente, como dice Josué. No porque toca, ni porque ya me llamaron y qué pena, entonces decir que no, pues bueno, si voy a decir que no, pues dígalo definitivamente, digamos que no y ya. Y nos evitamos problemas, y nos evitamos que el enemigo se meta con nuestros hijos, que muchas cosas, porque es que, claro, si usted sirve a Dios, o si nosotros servimos a Dios así como que sí, como que no, lo hacemos sin integridad, pues vamos a tener puertas abiertas, y el enemigo se va a poder meter con todo lo que nosotros hacemos. Pero si nosotros servimos a Dios con integridad, de corazón, entonces el enemigo va a tener que huir de nosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. A veces la gente analiza solo la palabra para ese momento. Airaos, pero no pequéis. Resistid al diablo. Entonces eso es para cuando uno se aira. No, nosotros tenemos que estar resistiendo al enemigo cada día, a cada hora, a cada minuto, a cada momento. Y entonces, cuando se habla de integridad,
se habla de una plenitud de servicio. Porque, bueno, nosotros que leemos Biblia, ¿qué fue lo que le pasó a Jesse? ¿Jesse? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Quién me dice? Jesse. Nada. No, eso le pasó, fue a... Eso fue en Josué. Pero Jesse era el servidor de Eliseo. ¿Qué le pasó a Jesse? Jesse está en la Biblia, está en Segunda de Reyes, se la puse fácil. Tranquilo, Segunda de Reyes no tiene muchos capítulos. Jesse dice la Biblia que cuando Naamán fue donde Eliseo, Naamán era un general que estaba lleno de lepra, Eliseo le dijo, ve, y le dio una instrucción, ve y sumérgete 7 veces al Jordán. Bueno, entonces Naamán quedó sano. Y entonces y Jesse era el siervo de Eliseo, y Naamán se fue corriendo a donde Eliseo y le dijo, y le dijo a Eliseo, Eliseo, tengo todos estos presentes para ti. Y Eliseo dijo, ¿sabe por qué? Porque es que no todo lo que viene a una iglesia viene de Dios. Y entonces Jesse mira y codició, o sea, no fue íntegro, y dijo, ¿qué le pasa a Eliseo? Y apenas Eliseo entró, salió corriendo detrás de Naamán. Mi señor, manda a decir el profeta antes mintiendo. Y entonces le dio unas cosas y se volvió. Y cuando llegó, Eliseo le dijo, Jesse, es tiempo de andar buscando estas cosas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti. Eso está en la Biblia, ¿no? Que no tenga aquí la Biblia, que no le esté leyendo, no quiere decir que no está, está. Entonces, es tremendo, porque él no fue íntegro, no era tiempo de estar recogiendo en ese momento. Y Eliseo lo entendió, pero Jesse no lo entendió. Entonces, cuando nosotros no somos íntegros en las cosas, tarde o temprano nos vamos a desviar por cosas que no vienen del cielo, sino que son terrenales, o que el enemigo las coloca, en ese caso, que son infernales. Y Dios, por eso es que muchos no tienen, es verdad. Yo lo he podido ver en mi transcurso en el cristianismo, me he dado cuenta que hay muchos que, Señor, si tú me das, yo te doy, y les dan un poquito. En cambio, cuando usted y yo, hermanos, somos íntegros en el servicio, lo vamos a hacer en todo, porque es como una cadena, que nos lleva a ser íntegros en el trabajo, en la casa, en la iglesia, con las finanzas, con todo. Por eso, si usted tiene mucho, pues sigue siendo íntegro, y si tiene poco, pues sigue siendo íntegro, y le sirve a Dios con integridad. Y no cuestionando, porque el problema que ha tenido la iglesia en este tiempo es el cuestionamiento. Y se cuestiona que por qué hacen el servicio en Villavicencio, que por qué nos llevan para Pascua. Y de pronto no se dice, pero se cuestiona en la mente. Se cuestionan los horarios, se cuestiona todo. Yo inclusive, con los de la alabanza, yo le a la pastora o a los pastores, yo les digo, no, es que los horarios ustedes los estipulan y punto. Porque es que a veces nos acostumbramos, es que tal hermano no puede, tal otro. No, es que definitivamente esto no es del que puede o del que no pueda, porque es que el Señor no está pidiendo parte de su tiempo, está pidiendo todo su tiempo, y está pidiendo que le sirvamos en integridad, que caminemos en integridad, que hemos de cuestionar tanto y hagamos más, y entonces el reino se manifestará en nuestras vidas, que eso es lo que esperamos cada uno de nosotros, no solamente tener plata, no solamente tener cosas materiales, sino que el reino venga a nosotros, que los milagros, las señales, los prodigios, que la gente nos siga, porque verdaderamente la persona de Jesús camina con nosotros. Pero si decimos que la persona de Jesús está dentro de nosotros o camina con nosotros y cuestionamos el tiempo y cuestionamos las cosas, pues no estamos dando un servicio íntegro como Dios lo quiere, y pues estamos más bien metiéndonos en problemas, porque es que de verdad son muchos problemas los que vienen a nuestras vidas cuando no hacemos como Dios quiere, sino como nos parece o como la corriente del mundo nos ha colocado. Entonces ahí es donde entra que si nosotros somos capaces de traer el reino a la tierra, nosotros somos los que colocamos las normas en cuestión, hablando de lo secular, de las cosas, ¿no? Pero el problema es que en este momento hay muchos que el enemigo es el que le está colocando las normas. El enemigo es el que les dice cuánto tiempo tienen que trabajar, 12 horas, 14 horas, 16 horas. El enemigo es el que les dice a dónde tiene que ir y a dónde no.
Y entonces ya, o es el papá, la mamá, ay, es que hace rato que no visito a mi mamá, pobrecita, y corro para donde mi mamá. Y a lo mejor Dios no estaba esperando que en ese momento uno se fuera para donde la mamá. Y no estoy diciendo que visitar a la mamá sea malo, porque es que después no quiero que digan, ay, es que como él es soltero y como no tiene más nada que hacer, entonces se la pasa en la iglesia. No, no se trata de eso. Se trata de que nosotros entendamos que nuestro servicio debe ser íntegro. Voy a terminar con... No voy a terminar porque igual hay mucho tiempo. Salmo 1 al 3. ¿Qué dice ahí? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué dice el segundo? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El problema y la falta de integridad en nuestras vidas es porque no meditamos de día y de noche en la ley de Jehová, sino que sale un negocio, hagámoslo. Y después estamos llorando. ¿Sale alguna actividad para hacer? Ay, después, ¿por qué me pasó esto? Porque se nos olvidó meditar en la ley de Jehová. Y nosotros tenemos que saber que si somos servidores dentro de la iglesia y fuera de ella. Entonces, ¿por qué cuando nos llaman a ejercer un médico es médico y si está en ejercicio de su oficio, lo llaman a cualquier hora, ¿o no? Una enfermera es enfermera y si está en ejercicio de su oficio, la llaman a cualquier hora, ¿o no? Entonces, ¿por qué un servidor de Cristo lo llaman a cualquier hora y cuestiona? O sea que de pronto no es tan servidor como dice. Tremendo, ¿no? ¿Qué dice el 3? ¿Será como árbol plantado junto a corrientes de agua? Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prospera. ¿Qué dice? Todo lo que hace prospera. Ahora mi pregunta es, ¿por qué razón, causa, motivo, circunstancia, usted y yo, todo lo que hacemos no prospera? Sí, hermano, ¿no? ¿Por qué todo lo que hacemos no prospera? ¿Sabe por qué? Porque esa palabra nos está haciendo real en nuestras vidas. ¿Por qué? Por lo anterior, porque no estamos meditando en la ley del Señor de día y noche, sino que simplemente hacemos como el pueblo de Israel cuando no tenía rey, que dicen Jueces, y en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces la integridad es en nosotros, en nuestro servicio va a estar cuando nosotros entendamos si verdaderamente somos servidores o no somos servidores. Y ese es el resumen. Y cuando nosotros hagamos las cosas con integridad, Dios lo va a ver. Si Dios ve cuando una persona que no es conocedora hace las cosas con integridad. Ejemplo, Dios vio cuando, ¿quién fue el que se encontró con Pedro? Que no era del pueblo, que está en Hechos 10, 11, Cornelio. Cornelio no era del pueblo. ¿Qué le pasó a Cornelio? Bueno, Cornelio daba muchas limosnas y hacía oraciones y todo, y él no era del pueblo. Y el Señor oyó la oración de Cornelio, por lo cual le dijo a Pedro, fue donde le mostró el lienzo de los animales. Eso está en la Biblia, no creo que me lo inventé. Y entonces fue oído por su oración. Y yo quiero que veamos esta palabra, y ya de verdad para terminar, Génesis 20, 4 al 14. Génesis 20, bueno, lo voy a leer de la Reina Valera 1960. Yo tengo aquí una Biblia. Génesis 20, versículo 4 al 14. Aquí vamos a leer una palabra cuando Abraham era un poquito, bueno, hacía cosas como que un poco indebidas. Entonces, Génesis 20, 4 dice, mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Dejemos ahí. Bueno, aquí pues Abimelec, que era rey, quería estar con Sara, o Sarai, que era la mujer de Abraham, porque Abraham cuando vio que Sara era bonita y entraron allá, dijo, diga que es mi hermana, porque o si no, me matan a mí por quedarse con ella. Y entonces Abimelec
con integridad había hecho las cosas. Y él sí quería tener a Sara, pero porque creía que era la hermana de Abraham. Y en este caso, Dios miró la integridad y Abimelech no era del pueblo de Dios. El problema es que nosotros a veces no entendemos a Dios y por eso hacemos las cosas como queremos. Pero en resumidas cuentas, nosotros tenemos que entender, si somos servidores, ejerzamos nuestro servicio. Porque si nosotros somos servidores, el servicio está. Es como cuando alguien es profeta, apóstol, es diferente a los dones, ¿no? Un don se manifiesta cuando es necesario que se manifieste. Pero el que es apóstol duerme y se levanta siendo apóstol. Y lo mismo pasa con el profeta, con el maestro. El que es servidor, pues debería levantarse siendo servidor, ¿no? No hay como que... Entonces, si nosotros somos servidores, pues ejerzamos en todo momento lo que somos. O si no, pues más bien, digamos, como que me equivoqué. Y ya. Porque Dios un día nos va a demandar la integridad con la que le servimos. Porque no es el hecho de tocar un instrumento, pararse en una puerta, recoger una ofrenda, de dar un sermón muy bonito. El hecho es de que nosotros sirvamos a Dios con integridad y sencillez de corazón. Que seamos íntegros. Y en la integridad está la santidad, en la integridad está el hacer lo que Dios quiere que hagamos, a como Dios quiere que lo hagamos, no como nosotros quizá nos lo han enseñado aún los hombres. En la integridad está el ser limpios, por lo menos en hacer lo que Dios nos está pidiendo, porque a cada uno Dios le está pidiendo algo. A cada uno de nosotros Dios nos está pidiendo algo. Aquí sería ilógico pararnos a hablar de pecado porque estamos entre servidores. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Por eso es importante servir a Dios en santidad, en integridad y en obediencia, pero que no sea por imposición. Porque claro, como la Biblia prácticamente está escrita, entonces uno a veces se sujeta, pero por imposición, más no por amor. El Señor Jesucristo, cuando vino, se entregó fue por amor. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es entregarnos por amor, entregarnos. Y si decimos que todo nuestro tiempo es de Dios, pues hagamos que esa palabra se haga realidad, con hechos y no solamente con palabras. Amén. Vamos a orar. Quería tocarle una cosa antes. Abra un momentico el Salmo 24:3. ¿Ya lo tiene? Dice, en forma de pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Dice en el 24, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. El hermano Samuel tocaba algo muy, muy importante, que era lo de las finanzas. Y algo, ¿cuántos aceptamos al Señor verdaderamente? O sea, ¿cuántos dijimos, voy a consagrar mi vida al Señor? ¿Nadie? ¿Solo uno? Lo digo así porque resulta que cuando el Señor escuchó la palabra de uno, como el Señor es espíritu, en una parte de la Biblia, hay una parte que es una revelación que el Señor me daba, y es como una parte del camino. Y empezando el camino, el Señor toma esa parte como si se hiciera ese juramento 7 veces. 7 veces es el espíritu, ¿no es cierto? Que le llaman 7 espíritus. Entonces es como si se hiciera ese juramento 7 veces. Vea lo importante. Para este nivel, para el nivel de servidores, debe ser muy importante. Es muy importante. Para el Señor es muy importante. O sea, no es un nivel como si fuera oveja, porque la oveja de pronto no entiende. Precisamente por eso dice que las ovejas son torpes en su andar. Por eso necesitan que con el vallado le guíen, se pierden fácil, pero los servidores no. El siervo ya tiene otro nivel, ya debe entender más, ya tiene una visión más clara de la palabra de Dios. Y mire que decía algo de lo de el diezmo y la ofrenda. Es muy importante tener eso. ¿Qué día hablábamos? Estaba un apóstol acá, estaba la profeta Mar, y el apóstol decía, a veces toca, como si tocara decir más bien, no diezme, no ofrende porque va a tener bendición y eso de pronto le cae a usted mal. O sea, como decir las cosas al contrario. Porque él ponía un ejemplo, algo que hizo y le dijo a los servidores, no vayan a decir nada. Y fue cuando lo mismo que pasó aquí con el Señor Jesucristo, no vaya a decir que lo sane, porque el Señor sabía.
No voy a decir que se sanó, nada, y fue cuando más se regó el cuento. Fue cuando más se dijo el Señor iba a sanar. No, que el Señor sana, mire lo que hizo, mire. Entonces a veces es como un carácter de lo que viene del pecado de Adán, que el hombre tiene que corregir, ¿sí? Porque, por ejemplo, esa parte, diezmar, ofrendar, es muy importante. Mire que veía, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel en Josué, ¿cuántos han leído en Josué 7 el pecado de Acán? Si ven, el Señor toma el pueblo como uno solo. Uno solo fue el que hizo la falta. Hubo lo que predicaba el hermano Samuel, falta de integridad. ¿Por qué? Porque se tomó un manto babilónico y fue y lo escondió debajo de su tienda. Lo metió debajo de su tienda. ¿Y qué pasó? ¿Qué consecuencia tuvo? Murieron como 34. Mire, y eso fue pasando el Jordán. No fue antes, sino pasando el Jordán. En la tierra de bendición, donde estaban ya pisando la promesa. Eso no fue antes. Y es lo mismo de Ananías y Zafira. Muchos dicen, no, pero no, es que Dios allá en el Antiguo Testamento, uy, no, si fuera, no, Ananías y Zafira fue en el Nuevo Testamento, o sea, en este tiempo. ¿Por qué? Porque fue después del Señor Jesucristo. Y mire que Acán guardó su manto, y le causó muerte al pueblo. ¿Y qué tocó? El Señor ir Josué a preguntar por qué murieron todos esos, por qué les estaba yendo mal, si el Señor había dicho que iban a conquistar. Y allá el Señor sacó de que Acán, ¿y qué pasó? Pereció toda, hasta su familia. O sea, la ruina cayó sobre su familia también. ¿Por qué? Porque tuvieron que matar todo. O sea, en ese entonces, y es lo que dice el Señor, hay que eliminar de raíz, ¿sí? Y de eliminar de raíz es, si yo no diezmo o ofrendo, tengo que corregir eso de raíz. Y es una cosa de entendimiento. Porque mire, yo he comentado muchas veces esto por fuera. Los judíos, no hay judío pobre, o busquemos uno. Nos podemos gastar años buscando uno, y no lo hay. Mire, Estados Unidos, los gringos, ellos cuando empezaron en el evangelio, porque llegaron a ser potencia. Vea que es una característica, todos los países latinoamericanos quieren ser como ellos. No, tener lo que ellos tienen, el poderío, la tecnología, todas esas cosas, pero no quieren tener lo que realmente, el tesoro por el cual llegaron a ser potencia, que fue fundamentarse en el evangelio, fundamentarse en esta palabra, en lo que dice esta palabra. Y ellos cumplen lo del diezmar y ofrendar. Si uno va ahí, por lo que aquí no tenemos el conocimiento de cómo funcionan las cosas allá, bien, pero hemos oído de personas que han visto, y lo que más ha regado allá es el evangelio. Lo que más regado está allá es el evangelio. Allá no vemos mezcla, o sea, pues sí, hay de todo, ahorita hay de todo, porque desafortunadamente se pervirtieron. Pero, por ejemplo, en Israel es un pueblo que no se ha dejado penetrar. ¿De qué? De falsa doctrina, de voltear esta palabra, la Torá, que es la palabra de Dios, los 5 primeros libros de la Biblia, ellos no lo voltean. A ellos no le pueden salir usted que, venga, diezmo y la ofrenda. No, pues de solo el diezmo. No, para ellos y la promesa está ahí. El diezmo como tal, su diezmo, Señor, porque ese es mi pacto contigo. Porque esa es la señal de que he hecho pacto contigo, de que soy tuyo y que todo lo que es tuyo es mío. Ese es un pacto. Y la ofrenda, lo mejor de mi corazón te doy. Declaro que mi corazón te da lo mejor. Eso es eso. Y por eso, lo que decía el hermano, si uno no puede hacer esas cosas, entonces se puede dañar un pueblo, lo que le pasó a Acán, porque el Señor está mirando así, está mirando todo el pueblo, ¿sí? Y como cuando a usted le dan una caja llena de manzanas, usted empieza a ver, uy, esta está mala, ¡pum! Porque si no saca esa, o esta naranja está mala, uy, no, porque esa le va a dañar las otras. Entonces, ¿qué va a pasar? Daña todo el ser. ¿Qué hace? Daña la bendición.
Entonces, esto es una cuestión de intimidad con el Señor. O sea, ¿a qué me refiero? Señor, yo no he podido entender esto, enséñame. Ahí dice la palabra, lo dice muy claro. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo, ¿para qué? Para guiarnos y enseñarnos, recordarnos todas las cosas que el Señor Jesucristo habló. Y no se puede decir, no, el Señor Jesucristo no habló de eso. El Señor Jesucristo habló y enseñó de eso. Y eso es algo porque Él no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Entonces, no se pasa, o sea, en cuanto a eso, no se puede uno pasar por encima de la palabra. Y este libro es tan poderoso cuando se cumple en la vida de uno. Nadie dijo es fácil, pero tampoco es imposible. Además tenemos a alguien que nos ayuda, alguien que nos impulsa, nos da la fortaleza. Entonces es lo que nosotros debemos empezar a analizar si hay algo, o sea, esta palabra es para todos, para mí principalmente, también para el hermano Samuel, para todos. ¿Sí? Lo que él habló, ¿sí? Como vaso empieza por aquí y para todos. ¿Sí? Ninguno podemos decir, no, es que yo ya estoy, ¿cómo es? Exacto, ¿cómo es? Exento, ¿no? Si no es una cosa es otra, pero tenemos que cumplirla. O sea, como dice, esto es como la ley de gravedad, no la rebaja. No, que es niño, que es, no la rebaja. ¿O a quién le va a decir a la gravedad? No, deje lo que huele, no. Entonces, la palabra es para todos nosotros. Y es algo que debemos cumplir, o sea, por amor. Porque mire que el hecho tampoco es, por ejemplo, diezmar y ofrendar, es que porque toca ir renegando. Entonces, ¿cuál bendición? Lo que decía el hermano Samuel, cuestionando si no lo tienes en entendimiento, si no lo tienes, pero mientras lo entiendes, esa es la mejor forma, pedirle al Señor, Señor, aclárame eso si no lo he podido hacer como a ti te agrada. Mire, los judíos tienen eso muy claro, por eso es que son prósperos. Ellos no tienen ese problema. Los países anglosajones también, muchos, los que empezaron en el Evangelio, tampoco tienen, los que han seguido el Evangelio como debe ser, no han tenido ese problema y son prósperos. Pero desafortunadamente en los países latinoamericanos, por la descendencia sí ha tenido ese problema. Y como dijo el Señor, Dios no, como lo decía la otra vez el pastor, Dios no necesita plata, lo que necesita es su obediencia. Y es un favor que le hace el Señor a uno, no uno al Señor. Porque el hecho de que uno diezme ofrende está quitando un derecho legal del enemigo sobre la vida de uno, sobre toda su economía, sobre su casa. Un derecho legal. Hablábamos de las iniquidades. Uno no sabe los antepasados de uno qué hicieron. Por allá de pronto lo que decía, leíamos en el Salmo 3, todas esas, de pronto ellos sí lo hicieron. Y es una mancha que hay que quitar de la familia. Que de pronto escarnecieron, porque en la familia de uno escarnecieron contra el diezmo, contra lo ofrenda. Usted no asesinó, no sé qué, esos son iniquidades. Y son iniquidades que uno tiene que romper. Porque si no, seguimos en lo mismo. Entonces, el diezmo y la ofrenda es una promesa de Dios. Y es porque es una bendición con promesa. Y es la única donde usted puede probar a Dios, donde usted puede decir, voy a probar a Dios si es cierto lo que dice aquí, que va a quitar al devorador. Es la única en toda la palabra. De resto no hay más. Entonces, en eso tenemos también que ser íntegros con el Señor, porque no nos cortemos la bendición, no nos quitemos la bendición, seamos íntegros con el Señor. Amén. Entonces vamos a orar.